Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que normalmente me hacen este tipo de preguntas y quiero aprovechar el mismo proceso que yo estoy viviendo para poder hablarte desde una experiencia y que esto pueda servirte para aterrizar la información de manera más práctica y que pueda empezar a resolver este proceso que tal vez estés viviendo en tu vida, que es el proceso del duelo. En la escala del dolor emocional, hay dos experiencias en la vida del ser humano que son fuertes, que impactan, que duelen y que marcan. Una de ellas es la pérdida de un ser querido y la otra de ellas es la separación de una persona con la que tuviste una relación o un divorcio. A veces creemos que solamente el divorcio, hablando de divorcio, es un impacto en la vida de un ser humano, pero cuando tú tuviste una relación significativa para tu vida, el separarte de esa persona causa un impacto. Por eso es que muchas veces después de estos procesos nos sentimos súper confundidas, nos sentimos súper no tenemos rumbo, no hay rumbo en nuestras vidas, porque a veces no somos conscientes de el dolor emocional porque a lo mejor no lo podemos ver físicamente. Cuando tú te haces una herida con un cuchillo, cuando te quemas con una plancha, cuando te rompes el brazo, cuando tienes un accidente, es muy visible y está como focalizado el dolor que sientes. Está focalizado el dolor que sientes y cuando tenemos un dolor emocional como a veces no le podemos poner nombre, a veces no sabemos exactamente dónde se siente en el cuerpo, no le damos la importancia ni el tratamiento ni el diagnóstico correcto y eso nos lleva a seguir acumulando en en nuestro mundo emocional y en nuestro cuerpo emociones que se manifiestan más adelante en conductas, comportamientos o explosiones que no nos damos, que no logramos guiar correctamente y traen consecuencias desfavorables a nuestra vida. Ambos eventos, tanto la pérdida de un ser querido como la separación, dejan huella. Porque si hay algo para la que no estamos acostumbrados los seres humanos es para alejarnos o perder personas significativas en nuestra vida, personas que tienen, que queremos, que amamos, que fueron alguien que dejó una marca o que deja una marca en nuestras vidas. Y cuando digo que no estamos preparadas es que este órgano maravilloso que es nuestra mente visualiza toda ruptura con la rutina como un salto al vacío que genera demasiado miedo. Es enfrentarnos a un camino para el cual no estamos preparadas. Eh, y tratar correctamente, bueno, correctamente es una palabra muy absoluta, pero abordar de la manera más sana estos procesos nos va a ayudar a crecer, a mejorar, a madurar, en lugar de llevarnos en sentido contrario. Pasar por un duelo es uno de los momentos más vulnerables a los cuales nos enfrentamos. Cuando pasamos por un duelo estamos como abiertos, estamos como abiertas. Tenemos los sentimientos a flor de piel y las conclusiones a las que llegamos en esa etapa con respecto a mí, con respecto a alguien o con respecto a algo, nos pueden perseguir el resto de nuestra vida. Conclusiones
con respecto a nosotros como que me falta, no soy suficiente, no fui capaz de, algo me faltó, o conclusiones con respecto a la persona que se va, como te sientes enojada, te sientes decepcionada, estás triste, crees que pudiste haber controlado las cosas de otra manera, o con respecto a algo, tal vez cuando tú pierdes a una persona que amas porque fallece, estás enojada contra Dios, estás enojada contra la familia porque tal vez no reaccionó de la manera en la que tú hubieras querido, o estás enojado contra algún concepto. Y todo ese tipo de pensamientos en este proceso son muy importantes. A mí me encantaría que reflexionaras sobre cómo esto puede dejar una huella en tu futuro, porque como estás súper vulnerable, aceptas. O sea, tu mente racional está como un poquito dormida porque estás en modo supervivencia. Tu sistema nervioso se mete en una temporada o en una etapa de supervivencia y desconecta un poco tu parte racional y está muy enfocado en tu mente racional, y está muy enfocado en tu mente emocional, o esa parte de tu inconsciente en el que se guardan cosas. Entonces, cuando nosotros enfrentamos este periodo de nuestra vida y no tenemos cuidado con lo que escuchamos, con las conclusiones a las que llegamos, y no lo acomodamos de manera correcta, esto puede ser una gran diferencia para nuestra salud mental y nuestra salud emocional, porque cualquier conclusión que llegues con respecto a ti, ya sea favorable o desfavorable para tu vida, te puede perseguir, si no es por el resto de tu vida, por los siguientes meses o años. Entonces, te aconsejo que si sientes que estás siendo desbordada y no logras por tus propios recursos acomodar este tipo de proceso, busques la ayuda profesional, porque hay alguien que está fuera del proceso, que tiene la capacidad de guiarte, sobre todo para esto, para que tus creencias no se conviertan en creencias limitantes, sino que con el apoyo de alguien externo puedas acomodar correctamente todo este proceso, tu mente, tus emociones y tu cuerpo, porque tu cuerpo también reacciona ante esto. Un duelo es el periodo de tiempo. Hay muchas definiciones que tú puedes encontrar en cualquier lado, psicológicas, humanistas, pero la realidad es que un duelo es el periodo de tiempo en el que nos tardamos en acomodar nuestra vida con el vacío que dejó esa persona que se fue. Nuestra vida estaba metida en una rutina, en una manera, en procesos, en agenda, que estaban incluida esa persona que ahora no está en tu vida. Y el duelo, eso es lo que busca, o el periodo del duelo, el objetivo es que tú regreses a tu vida adaptándote a esa persona que ya no está en ella, y adaptándote en todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel de rutina, porque tal vez estabas acostumbrada a tener cierto tipo de rutina con esa persona con la que ya no está, y eso es lo que desequilibra por completo tu mundo, porque tu mundo sufre, tu mundo, la estructura sobre la cual estabas parada ya no existe, y necesitas crear de la manera más sana posible una vida en la cual te vuelvas a acomodar. Muchas veces, cuando estamos hablando de personas amadas que perdemos, no es que llenemos ese vacío. El vacío que nos dejan personas que hemos amado profundamente no se llena. No es posible, porque son personas que significaron tanto en tu vida, que su espíritu, su filosofía de vida se queda contigo. Y más bien lo que aprendes es a vivir
sin esa persona, acomodarte en este nuevo mundo en el cual esa persona ya no está. Y creo que cada persona, aún hablando de separación o de divorcio, cada persona viene a enseñarnos algo. Entonces, si nos quedamos con la enseñanza que nos deja esa relación, ganamos, crecemos y maduramos. Entonces, pasar por estas etapas del duelo no es lineal. Eh, Hay diferentes nomenclaturas como puedes encontrar en internet de cómo es este proceso. Yo te puedo decir que resumiendo, hay 4 etapas por las cuales tú pasas en el duelo. Número 1 es la etapa del shock. O sea, cuando sucede la situación, cuando te encuentras en ese escenario y esta etapa es un poquito como anestesia. No entiendes qué está pasando, no aceptas tal vez qué está pasando, no sabes qué está pasando y muchas veces te dedicas a actuar en consecuencia de lo que sucedió, mas no lo logras asimilar por completo. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es el enojo en todas sus facetas. Te enojas contigo, te enojas con Dios, te enojas porque las personas deberían de haber hecho las cosas de cierta manera, te enojas con el hospital, te enojas con los doctores porque tal vez no vieron las cosas como deberían de haberlo visto, te enojas contigo porque no fuiste capaz. Hay enojo y esa parte del enojo, como te decía, eh, puedes enfrentarlo durante diferente tiempo y con todas las personas posibles que te encuentres en el camino. La tercera es el sufrimiento o la pena. Es decir, cuando le estás dando vueltas a lo mismo y a lo mismo y de repente te ves eh, hablando de lo mismo, porque necesitas hablar de eso. Tu mente está acomodando las cosas y por eso es que a veces te encuentras hablando de lo mismo y es necesario hablar de lo mismo. Si tú no tienes a alguien de confianza, y repito, de confianza con quien hablar, busca un terapeuta con quien lo puedas hacer, porque cuando tú estás hablando de algo que estás viviendo y la persona no está preparada, la persona puede tener reacciones que llegas a conclusiones acerca de ti, ¿qué es lo que estamos evitando? A veces las personas que no están preparadas para escucharte se cansan de que estés diciendo lo mismo o se enojan por la manera en la que estás viviendo tu duelo, que no hay manera perfecta para vivirlo y te reclaman por cómo estás pensando o cómo estás sintiendo y no es la manera en la cual poder acompañarte en este proceso. Y por último, la reconfiguración o el regreso a la vida, donde acomodas las cosas en esta siguiente etapa en la cual ya no está la persona, aceptaste la situación y ahora estás buscando este nuevo entorno en cómo vivir tu vida. Y como te decía, esto no es lineal, pues es posible que a lo mejor pienses, ya pasé por la etapa del enojo y ahora estoy en la etapa de la pena, en la que estoy verbalizando lo que pasó, pero de repente un día te levantas enojada y así sucede. Hasta el momento en la que tú te puedas percibir recuperando, o más bien, estás volviendo a ver tus objetivos que ya tenías antes de esto como algo que vuelves a tocar, como algo que te vuelve a animar, como algo que te vuelve a motivar, entonces es posible que ya estés en la etapa de salida de este duelo. En mi vida yo he vivido 2 duelos importantes, la pérdida de mi padre cuando tenía 20 años y recientemente la pérdida de mi hermano. Estamos hablando de 33 años de diferencia y algo que puedo reconocer es que vivir estos 2 duelos lo estoy haciendo de manera muy diferente. Obviamente, 33 años después, tengo recursos que me permiten vivir este proceso de la manera más sana posible. No estoy diciendo que no me entristezca, no estoy diciendo que no haya días en los cuales quiera estar acurrucada en mi cama, tapada y viendo una serie, no estoy diciendo que cuando recuerdo no vuelvo a sentir opresión en el pecho,
No, simple y sencillamente ahora, a diferencia de hace 35 años, estoy enfrentando, no estoy evadiendo. Estoy resolviendo, no estoy ignorando. Y me estoy encarando frente a la situación que estoy viviendo y no la estoy negando. Hoy quiero compartirte lo que estoy haciendo día con día y lo que está haciendo la diferencia en este proceso, lo que me está permitiendo estar aquí frente a ti 3 semanas después de que he perdido a mi hermano, un poco mucho más entera de lo que estaba cuando tenía 20 años y perdí a mi papá. Porque este tipo de cosas en las que estoy muy consciente todos los días me ayudan a poder atravesar este proceso porque no te lo puedes brincar, no lo puedes rodear, no lo puedes evadir, sino la manera de vivir este proceso es atravesándolo. Pero cuando tienes recursos para continuar todos los días, caminando por tu vida y viviendo de la mejor manera este proceso, es un mundo de diferencia entre cómo puedes mm, mejorar tu salud mental y tu salud emocional adaptándote. Ahora, voy a empezar a compartirte en eh, cuatro acciones puntuales que estoy haciendo y si tú no has visitado mis redes, que por cierto en la descripción puedes encontrar las diferentes redes en las que me encuentras. La semana pasada que iba yo a grabar este episodio, estuve abriendo una cajita en la cual pudieran hacerme preguntas que tenían con respecto a este proceso, cómo vivirlo, cómo enfrentarlo o dudas si estás atravesando por el mismo proceso. Y salieron preguntas buenísimas, de tal manera que el próximo episodio voy a contestar a las preguntas que me hicieron sobre el proceso. Estoy clasificándolas para poder abarcar lo más posible, pero te voy a dejar en la descripción una liga para que vayas a hacer una pregunta sobre el tema, si quieres hacerla, y poder yo utilizarla en la grabación del próximo episodio para responder, si me es posible, a todas las preguntas sobre el tema y que pueda, pueda ayudarte de esa manera. Entonces, número uno, ¿qué estoy haciendo yo en este momento que me ayuda en mi mundo mental, emocional, para atravesar este proceso? Primero que nada, las mujeres que tienen más tiempo en esta comunidad saben cuál es uno de mis mantras con el que trabajo continuamente y es bienvenida incomodidad. El único lugar en el que hay crecimiento es en la incomodidad. El único lugar en el que puedes vivir el proceso, cualquiera que estés viviendo, es en la incomodidad. La manera de atravesar cualquier tipo de proceso de transformación es incómodo. Entonces, sé que muchas de nosotros no tenemos un mundo emocional desarrollado, no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, porque estoy consciente que muchas de nosotros no tuvimos esa educación cuando fuimos unas niñas. Lo normal era que cuando queríamos expresarnos, había adultos que ignoraban lo que decíamos o juzgaban lo que decíamos. Tal vez llegaste en algún momento con mamá, papá o algún cuidador a expresarte que te sentías triste, que te sentías decepcionado, que te rompieron el corazón, que tu mejor amiga dejó de ser tu mejor amiga o que la niña o el niño que te gustaba ya no, tú no le gustabas. Y ese tipo de cosas, esas narrativas con las que nosotros tal vez nos acercábamos a nuestros cuidadores eran cortadas. Tal vez con eso no es importante, ocúpate de cosas importantes, esto va a pasar, no pasa nada, mira, ponte a jugar porque de esa manera se te olvida. Y entonces este mundo emocional fue invalidado, obviamente por adultos que no tenían tampoco la inteligencia emocional para gestionarla junto contigo, para contenerte. Si un adulto no tiene una vida emocional o no
no sabe cómo gestionar su mundo emocional, se siente incómodo cuando tú llegas con esos temas y lo que hace es evadirlo, ignorarlo, negarlo. Pero nosotros, como infantes, como niños, cuando no sentimos esa respuesta por parte de los adultos, lo que hacemos es guardarlo. Llegamos a pensar que no es importante, que estamos descompuestas, que algo está mal, que eso es un tema que no se habla, que tenemos que esconderlo, o y en los extremos llegamos a guardarlo porque nos damos cuenta que es la manera en cómo los adultos nos acepten. Si nosotros somos personas perfectas, sin sentimientos, sin tener este tipo de expresiones, y para poder ser aceptados en mi tribu, en mi entorno, me lo guardo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese botón que apagas no te permite mantenerte conectada con tu mundo emocional, y entonces hemos aprendido a huir, y muchas veces lo que hacemos es tapar lo que sentimos haciendo. Yo me acuerdo perfectamente que cuando muere mi padre, lo que hice fue, no tenía el contacto con el mundo emocional, no sabía cómo relacionarme con mis emociones y las sensaciones de mi cuerpo, y lo que hice fue hacer. Me encargué de terminar mi carrera, me faltaban 6 meses, me gradué con honores porque era una ferrada en hacer lo que estaba haciendo. Inmediatamente empecé a trabajar, luego planeé una boda, luego me casé, luego compré una casa, luego compré un carro, luego me embaracé. Entonces seguí un guión de lo que supuestamente tenía que hacer, pero después de mucho tiempo entendí que me escondí en las actividades para no sentir lo que estaba sintiendo, para no derrumbarme, porque no sabía cómo sentir lo que estaba sintiendo. Lo que voy a hacer para poder apoyarte en este punto es que en la parte de abajo te voy a dejar un enlace a una meditación guiada de presencia plena, en la que puedas tener ese contacto con la emoción que estás sintiendo sin juzgarla, sin criticarla, y en la que puedas ir haciendo espacio para conectarte con tu mundo emocional. Pero porque si tú detectas en este momento que no estás conectada con tu mundo emocional, el proceso de duelo no va a ser un proceso completo. Yo quiero decirte que muchas veces se piensa que duelo y depresión es lo mismo, y no. Depresión es cortar con el duelo. Y si tú no vives el duelo en todas sus facetas que tiene que ver tu mundo emocional, entonces es probable que caigas en una depresión porque estás cortando el proceso del duelo. Entonces, vivir este mundo y conectar con este mundo emocional es importante. 2, crea rutinas. Cuando el caos externo nos, nos encuentra en los procesos de duelo, lo mejor que puedes hacer es crear rutinas en tu mundo que sí puedes controlar. Tal vez en lo exterior no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tu mundo interior y tus acciones. Y crear rutinas te va a proporcionar muchísimas cosas de las que ni siquiera te imaginas. El crear una rutina te da un objetivo. Cuando todo el mundo exterior se está cayendo, pero tú tienes una rutina en la cual sabes que te levantas a cierta hora, que a cierta hora haces esto, que a esta hora haces el otro, y que a mediodía comes a cierta manera. O sea, cuando yo hablo de un objetivo o de un plan, no estoy hablando de que descubras América en este momento, que amplíes esta rama de tu negocio, porque no estás lista, no estás listo para hacerlo en este momento. Pero lo que sí puedes hacer es, ¿qué vas a hacer en el siguiente día? Cuando tú tienes un objetivo y te despiertas, no te despiertas reaccionando a lo que trae el día, sino te despiertas de acuerdo a lo que tú planeaste, y levantarte a cierta hora de la mañana y seguir un plan es algo que es un regalo que le puedes hacer a tu sistema nervioso para regularlo. También te hace sentir segura, porque cuando tú tienes una rutina, igual cuando estabas pequeño o pequeña, y tu mamá te daba de cenar a cierta hora, te bañaba y te llevaba a la cama, y eso le proporciona a un bebé seguridad porque sabe que sigue
una cosa después de la otra, es una manera de crear una estructura en la vida de un bebé de la misma manera para nosotros. Nuestro sistema emocional está alterado. Entonces, cuando tú le das seguridad, es decir, sabes que va a seguir una cosa después de otra, es una manera temporal de que tu cuerpo, tu mente y tus emociones se sientan segura, te mantiene ocupada. Cuando tu mente está en blanco, es decir, cuando no ocupas tu mente para algo, alguien más la va a ocupar. Y ese tipo de semillas son semillas que después pueden tener una consecuencia, porque son ideas. ¿Cuántas veces? No estoy juzgando, lo viví yo. Cuando yo me divorcié de Luis la primera vez, adivina cuál era mi grupo más cercano. Mujeres que estaban divorciadas de sus esposos. ¿Y qué es lo que pasaba? Hablábamos mal de los esposos. En lugar de que esta parte hermosa de mi mente se alimentara de cosas para mi bienestar, estaba alimentándolas de juicio, de crítica, de miedo y obviamente estaban ocupando un espacio equivocado en mi bienestar, en mi crecimiento y en mi proceso. Las rutinas le dan sentido a tu vida. En este momento, por ejemplo, mi mente está dispersa, mi mente no tiene el enfoque y la concentración que tiene normalmente. Entonces, para mí, en este momento, tener una agenda que está dividida por horarios me da mucha paz. Saber que de las 6 a las 8, ¿qué voy a hacer? De las 8 a las 10, ¿qué voy a hacer? De las 10 a las 12, ¿qué voy a hacer? Eso me da paz, me da tranquilidad, porque como mi mente está dispersa, cuando yo termino una actividad, si no tengo claro lo que sigue, puedo perder el tiempo, me puedo dispersar en cosas que no traen un bien a mi vida, me puedo conectar con cosas que no le dan sentido a mi vida. Te estoy hablando de cosas que me están funcionando a mí, pero también las puedes adaptar a lo que es más que te da mejor bienestar en este momento. También tengo muchos años teniendo una práctica personal porque yo creo profundamente que lo primero que hay que hacer en la mañana es conectarme conmigo antes de conectarme con el mundo, porque cuando me conecto con el mundo estoy preparada, estoy lista, estoy regulada, he trabajado cosas que necesito trabajar para poder dar algo, necesito primero llenarme de algo. Entonces, por las mañanas, lo que yo hago y si tú no tienes una práctica, también te voy a dejar un enlace para que puedas ir a adquirir el libro de Mañanas Milagrosas, que es un libro que leemos en uno de mis programas, y que crees tu propia práctica personal. Yo por la mañana, en este momento, lo que estoy haciendo es que me levanto, oro, medito, escribo y me muevo, hago ejercicio. Todo esto antes de conectarme al mundo. Otra cosa que te recomiendo muchísimo en este periodo es desconéctate lo más que puedas del mundo y conéctate contigo. Evita estar la mayor parte de tiempo en redes sociales, porque redes sociales, aunque tú no lo tengas planeado, te lleva a un proceso de comparación. Y tal vez estés comparándote y diciendo, ¿por qué esa persona tiene una pareja que yo no tengo? ¿Por qué esa persona tiene un papá que yo no tengo en este momento? ¿Por qué esa persona tiene, mi caso, una familia completa y hermanos que yo no tengo? Y sin que tú te des cuenta, te empiezas a comparar con el estado de otras personas que no tienen nada que ver. Cada persona tenemos un camino, cada vida es perfecta como tiene que ser, porque los aprendizajes que hemos venido a tener a esta tierra los vivimos en nuestro propio proceso, pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo que pasas en redes. Trata de tener este espacio primero contigo antes de conectarnos con el mundo. Personalmente he disminuido muchísimo el tiempo que paso en redes y cuando estoy en mi horario de trabajo tengo guardado mi celular en un cajón y solo accedo a él cuando lo necesito, no cuando una notificación me pide que lo haga. Insisto, en los procesos del duelo, tu sistema emocional, tu sistema nervioso no está regulado y muchas veces llegamos a odiar el WhatsApp.
porque me están buscando. Y sobre todo personas que te buscan, que te mandan un mensaje y están esperando que en ese preciso momento tú les respondas. Entonces, regula tu sistema nervioso controlando el tiempo que tú vas a proporcionar para poder conectarte con el mundo en el exterior. Porque el proceso que estás viviendo es un proceso interno, no es un proceso externo. Se manifiesta en el proceso externo, pero muchas veces usamos el mundo exterior para evadirnos del proceso que necesitamos atravesar o vivir. Y por último, elige cuidadosamente lo que ves y lo que escuchas, las fuentes de las cuales te estás alimentando, desde fuentes de alimento, porque es un momento en el cual perder o sea, dejar de comer o perderte en la alimentación o alimentarse de cosas chatarra, lo único que hace es meterte en un proceso o en un ciclo que no le dan la energía que tu cuerpo necesita para vivir este proceso. Y a veces no tienes energía, no tienes ganas, pero tiene que ver cómo te estás alimentando. Y por segundo, y también viéndolo de otra manera, cómo estás alimentándote en tu mente y en tus emociones. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando atención? Si tú te das cuenta que después de estar un tiempo con alguna persona, en este momento que estás viviendo, la sensación que tienes en tu cuerpo es de inestabilidad, de temor, te deja contraída, te deja triste. No estoy diciendo que cortes todas las relaciones de tu vida, pero cuida a quién estás escuchando, qué estás sembrando en tu mente y en tu corazón esa persona, porque necesitas realmente rodearte de cosas, personas y situaciones que traigan bienestar y equilibrio a tu vida. Pero más allá de las personas externas, ¿qué estás leyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás sumando y qué estás trayendo a tu vida? En este momento, lo único que yo estoy viendo, hablando de televisión o streaming o todo eso, lo único que estoy permitiéndome ver en este momento son documentales inspiracionales, procesos de vida de personas que vivieron momentos complicados en su vida y cómo ese proceso, cómo atravesaron el proceso y cómo resultó al final de ese proceso. Porque le estoy dando información a mi mente de que esto que estoy viviendo es temporal, de que va a llegar un punto en el que se va a acabar, de que va a llegar un punto en el cual voy a lograr atravesar por todo este proceso y va a llegar un momento en el que me voy a volver a sentir tan motivada como me sentía anteriormente, me voy a volver a sentir feliz y explotar de felicidad como en algún momento me sentí, voy a dejar de tener miedo al futuro y a la incertidumbre, como tal vez en algún momento de este proceso estoy sintiendo, y el sentirme inspirada por procesos personales de personas, de mujeres o hombres que enfrentaron situaciones complicadas en su vida, le da la evidencia a mi vida de que esto es solamente un momento. Entonces, cuida mucho lo que oyes, a quién oyes, de quién te rodeas y lo que escuchas. Esto es temporal, no es algo que vaya a durar eternamente, pero entre mejor cuides este proceso en el que estás atravesando, mucho mejor tu mente, tus emociones y tu cuerpo te van a agradecer. Esto es todo en esta ocasión, lo que quería compartirte de lo que estoy viviendo en este proceso. Eh, Como te decía, voy a dejar una cajita en la descripción para que si tú estás viviendo algo semejante y tienes alguna duda, puedas hacer las preguntas que quieras. Me voy a tomar el tiempo en la próxima ocasión de responder a las preguntas de la mayoría de ustedes. Espero lograr compaginarlas todas, porque sé que desgraciadamente hay estadísticas en las cuales se habla de que el 55 o 60% de nuestra vida
Las seres humanos estamos atravesando por situaciones difíciles. Y si nosotros solamente estamos disponibles y dispuestos a vivir los momentos felices de nuestra vida, que es el 40%, te estás perdiendo de un proceso en el cual no estás presente y que es los momentos complicados y difíciles. Entonces, espero que te sirva, que resuene, que puedas llevarlo a tu vida. Si estás viviendo un proceso como el que estamos viviendo yo y muchas personas en este mundo, deseo que al final de este camino puedas agradecerte a ti el haberlo hecho de la manera más saludable posible. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.